Muy bien. Increíble. Tengamos fe a este gobierno que hace las cosas bien. Y vamos a conseguir buenos precios para la gente. Muy bien, muy bien. Un poco en la carne que hay problemas. Sí. Pero se van a solucionar. Bueno, te agradecemos mucho este solucionar. móvil por permitirnos hacer esta recorrida con vos. Gracias. Y gracias a Matías también Gracias en el a móvil. ustedes y bueno, esta es su casa cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya estamos en nuestros estudios, está Claudia Salto, también está el economista Sergio Chousa, los presentábamos recién. Carla, la verdad es que hay, creo yo, varios cuestionamientos, varias preguntas para hacerse en un contexto donde, de vuelta, ¿no? La inflación va por un camino y uno podría pensar las intenciones del gobierno van por otro, en el sentido de que todavía esta inflación es muy alta. Si bien va bajando un poquito, todavía es muy elevada para lo que son las expectativas que hay. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas a ver, 3,6% para el mes de febrero, ¿se esperaba? Sí, se esperaba. Yo creo que deja un sabor agridulce. Por un lado, es positivo que haya bajado casi 0,5 puntos, 0,4. Pero, por otro lado, sigue muy alta, ¿no? 3,4 en un mes, obviamente está muy lejos de una inflación de países normales. Sí. Y está muy lejos también de lo que fue la mejor etapa del año pasado, ¿no? Que se había estabilizado en torno al 2%. Es promisorio que haya una leve baja en un contexto en el cual habíamos tenido un diciembre muy complicado, un enero muy complicado, con particular impacto sobre alimentos. Si vos ves el desglose de este mes, alimentos bajó 1%. El promedio general bajó 0,4%, pero alimentos bajó 1%. Es importante. Ahora bien, falta mucho, ¿no? El gobierno está avanzando en dos órdenes. Por un lado, el principal, siempre lo dice el ministro Guzmán, la esencia del programa antiinflacionario es lo macroeconómico. Ordenar las cuentas públicas, ordenar el tipo de cambio, vos recién lo mencionabas, es muy importante ralentizar, moderar el ritmo de evolución del dólar porque no lo justifica. Nada justifica que el dólar se siga moviendo rápido. Y por otro lado, lo monetario, ¿no? Lo fiscal, todos los aspectos macroeconómicos. Eso es uno de los pilares, el esencial. Y el segundo pilar es la política de acuerdos de precios, de administración, de controles, ¿no? Que también viene avanzando fuerte. Recién hablaban con el verdulero. Es importante lo que pasó en alimentos y en particular en estacionales, que este mes no aumentó tanto, y carnes tampoco. Carnes se movió por abajo de la inflación. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna, que mide los precios en particular de carne, para febrero midió un 1,1% promedio, cuando veníamos en diciembre del 20%. Claro, había subido muchísimo. Del 20 pasamos al 1,1. Se consolidó en esa franja. Es una desaceleración. Y en particular el asado, que forma parte, es la parte esencial del acuerdo de precios, el mes pasado bajó un poquito, pero bajó. Con lo cual es un primer paso promisorio, falta muchísimo. Sumando justamente a lo que decía Sergio respecto a que los alimentos, esto que tanto hablamos, ha bajado, ¿no? Y estamos hablando de un punto, porque el mes pasado, en enero, si bien la inflación fue del 4% total y este mes del 3,6%, los alimentos era lo que más había subido y había sido un 4,8%. En este mes se ubica en un 3,8%. Bajó muchísimo los alimentos. ¿Y qué es lo que más se elevó en este mes, en febrero? Hoteles y gastronomía, justamente dando cuenta, pero se mantiene en el mismo número y en el mismo valor que en enero, porque damos cuenta de que se han abierto, ¿no?, los locales gastronómicos y además estamos en una época estival, ¿no?, de vacaciones, donde mucha gente ha ido de vacaciones y han subido los precios en ese sentido. Ahora, más allá de este sabor agridulce del cual hablabas, Sergio, ¿este número es consecuencia de los acuerdos, del trabajo que está haciendo el gobierno nacional? Bueno, no olvidemos que se hablaba hace un par de meses de un desborde inflacionario, ¿no? Que empiece incipientemente a mostrar una tendencia levemente a la baja es importante. Falta mucho, ¿no? Porque ustedes bien lo mencionaban, para llegar a la meta inflacionaria del 29-30% este año, bueno, todavía tenés que recuperar un sendero en el cual todavía seguís desviado. Pero sí, me parece que sirven los acuerdos. El caso de carnes me parece el más evidente, ¿no? En diciembre había estallado 20%, en enero ya había bajado bastante, 6,9%, y en febrero ya estuvo en 1,1%. Ahora bien, obviamente, eso es un complemento. El centro de la política económica para el combate de la inflación tiene que ser ordenar las cuentas públicas, ordenar la evolución del dólar, coordinar expectativas, ¿no?
para que todos empecemos a pensar, bueno, hay posibilidad del cumplimiento de este 29-30% en el año, tenés que coordinar a los diferentes actores, trabajadoras, trabajadores y los empresarios, y eso se hace gradualmente. Bueno, que estemos hablando del 29 es parte, creo yo, de la forma en la cual se van acotando un poco las expectativas, porque el gobierno llamó a los empresarios, llamó a los sindicatos y también les dijo 29. Digamos. Después uno podría pensar que quizás no termina siendo 29, pero potencialmente, fíjense cómo de a poco se van encauzando lo que son las proyecciones que tienen, porque aparte, ¿quiénes son los que forman los precios? ¿No? Esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Famoso formador de Julián, precios. Ese anclaje es importante remarcar que se tiene que dar gradualmente. Vos no lo puedes hacer brutalmente, frenando todo de un minuto al otro, por ejemplo, dejando que el dólar se mueva totalmente o no aumentando absolutamente nada las tarifas. ¿Por qué? Porque eso es una manta muy corta. Después te termina trayendo... No funciona, decís vos. Claro, termina trayendo consecuencias que son... Tocás un punto interesante, las tarifas, porque, bueno, empiezan a desdolarizarse y a desregularse. Sí. Y también, bueno, esto, decíamos, es la inflación de febrero. Estamos transitando un marzo que estamos hablando nuevamente de un aumento en los combustibles, hay aumento en las cuotas de los colegios, o sea... Subtes, taxis. Subtes, taxis, digo, no sé si esto va a poder trasladarse también y mantenerse durante marzo. Yo creo que es importante dejar de pensar en anclas inflacionarias y empezar a pensar, por ejemplo, en el concepto de lomas de burro. Algo que no te frene de seco, pero al menos te lleve a desacelerar un poquito. ¿Para qué? Para de a poquito ir retomando esa convergencia. Obviamente, vos no podés aumentar 0% porque, de nuevo, tenés al día después consecuencias macroeconómicas que terminan siendo aún más complicadas. Pasó esto en 2019, ¿no? Claro. Cuando el desborde inflacionario terminó siendo el mayor en 27 años. Ahora bien, me parece que sobre la cuestión tarifaria hay una salida del laberinto y la planteó el presidente en el inicio de la Asamblea Legislativa cuando dijo, bueno, queremos segmentar la política tarifaria, queremos llevarla desglosada para que le pegue a los sectores de menores recursos, menos que a los sectores con capacidad contributiva para afrontar el costo tarifario pleno. Pero por otro lado, en el interino a eso tenemos que ir hacia una ley de emergencia en materia tarifaria y me parece que es lo que va a ser un colchón, ¿no? Va a trazar un recorrido un poquito más suave hasta esa segmentación tarifaria. Sí, porque las tarifas le tocan tanto al domiciliario como al empresario también. Sí, uno tiende a pensar... Y después te lo sube en el precio del producto, ¿no? Bueno, también hay que recordar que hay un poco de margen, ¿no? Uno siempre mira, cuando fue la dolarización de tarifas, lo que implicaba es que vos prácticamente a las empresas distribuidoras le tenías que garantizar rentabilidad en dólares. Bueno, si tuviéramos que seguir ese recorrido, las tarifas este año tendrían que subir 80%. Ahora bien, bueno, también lo que podemos hacer es que el sector deje de tener rentabilidad en dólares y consuma parte de ese colchón de a poco, gradualmente, y esa convergencia se vaya dando paulatinamente. Me parece que esa es la salida del laberinto. Si pensamos de nuevo en una dolarización, estamos de nuevo es que los salarios obviamente no están lejos de estar dolarizados. Digamos. A ver, partamos de esa base. Es decir, incluso que las empresas que producen en Argentina tienen muchos costos especificados. Bueno, habrá algún insumo dolarizado y eso dará lugar a algún tipo de gestión, obviamente, para llevar un poquito el precio al cual venden sus productos más elevado por el tipo de cambio. Pero la realidad es que en gran medida está todo especificado. Digamos, todo se paga en pesos, los recursos humanos en pesos, en general. Y además que a la gente no le subieron el sueldo demasiado, digamos, con suerte le subieron el sueldo del último año. Sí. Bueno, pero Julián, en ese sentido, la política salarial para este año me parece que está muy clara. El objetivo de que las paritarias vayan por arriba de la inflación es una meta en sí mismo. Toda la coordinación entre trabajadoras, trabajadores y empresarios se está dando en ese sentido, con una proyección de paritarias un poquito por arriba de la inflación y cláusulas de revisión para el caso en el cual no se llegue a cumplir eso. Pero me parece que está alineada la voluntad del Ejecutivo de que este año haya una recuperación del salario, de los ingresos, y para eso, bueno, vos recordarás que el argumento del año pasado era, bueno, igualmente siguen creciendo por debajo del dólar. Bueno, este año los dólares financieros están cayendo. Se frenó todo. Claro, bueno, me parece que este año eso está garantizado, que los salarios no solamente vayan por arriba de la inflación, sino también por arriba... Eso va a ayudar. Sí, va a ayudar en términos también de expectativas, ¿no? Porque el argumento del año pasado era, bueno, traslado un poquito en términos de cobertura, me cubro porque está habiendo una devaluación muy significativa en el segmento financiero y eso desapareció, ¿no? Al revés. Hoy en día muchos de los dólares financieros bajan y de forma genuina, casi sin intervención.
Bueno, hay mucha expectativa con lo que puede pasar con la modificación del impuesto a las ganancias. Y digo porque la intención o la expectativa de parte del gobierno es que ese dinero finalmente se vuelque al consumo y que esto produzca finalmente una desaceleración en la inflación. Sí, yo creo que es un complemento importante para un segmento en el cual no se habían focalizado mucho las políticas en 2020 porque es un segmento con cierta protección, digamos, segmento que forma parte de las trabajadoras, los trabajadores registrados, ¿no? Con algún plafón de cobertura social. Y bueno, en 2020, obviamente, en medio de la pandemia, las prioridades eran otras. Ahora bien, es un sector que tiene mucho consumo postergado. Esta ley lo que va a hacer es transferir alrededor de 15.000 millones de pesos al consumo, ¿no? Porque son sectores, son trabajadores que si bien tienen un salario un poco por arriba del promedio, todo excedente lo van a volcar en gran medida al consumo. Así que me parece muy importante. Y por otro lado es una reparación histórica respecto de una evolución de un impuesto que se había desnaturalizado. El impuesto es importante, es sano, es armonioso en cualquier estructura tributaria, pero ya lo estaban pagando el 25% del universo de las y los trabajadores, cuando históricamente pagaban aproximadamente el 10 o un poquito menos del 10%, ¿no? Con lo cual, lo que hace es armonizar una situación que se había desvirtuado totalmente en los últimos años, producto de la inflación que desde 2018 en adelante aumentó por arriba de los salarios. Me quedo pensando también en algo, ¿no? Que es que el gobierno, cuando instrumenta un poco sus políticas, piensa muchas veces en un componente que se diferencia de lo que hemos visto en años anteriores, vinculado con lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Hay quienes quieren poner en marcha la economía del lado de la oferta. Entonces les dan mejores condiciones, por ejemplo, a los que generan energía, por ejemplo, a los que producen, y habilita un aumento de precios porque, bajo la idea de que de esa manera se invierte y de esa forma se pone en marcha la economía. Este modelo es totalmente distinto. Este modelo va por la demanda agregada, por ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Bueno, puede ser un poco más volcado a la demanda, pero igualmente la oferta igual tiene factores de competitividad que son importantes, ¿no? No solamente la cuestión tarifaria, que Argentina sigue pagando tarifas para la producción baratas. Estímulos para inversión hay, obviamente. Claro, también hay muchas líneas de crédito que se están promoviendo bastante a tasa de interés subsidiada. Y por otro lado, hay costos en dólares que hoy en día en Argentina son irrisorios. Julián, el salario en dólares quedó muy desacoplado, no solamente del mundo desarrollado, sino también de la región, y eso no deja de ser también un incentivo para muchos empresarios y empresarias para invertir. La verdad es que por la demanda me parece que es la gran asignatura pendiente porque obviamente venimos de 3 años consecutivos de caída del consumo privado, 2 por la caída de salarios brutal, 2018-2019, y en 2020 también por la pandemia. Así que me parece que insuflar un poco, darle un poquito más de anabólicos a la demanda, sigue siendo la asignatura pendiente. Muy bien, bueno, clarísimo, digo, y para seguir analizando. Esto obviamente no termina acá. El dato sale en línea con lo que se esperaba. Hay quienes dicen, en función de lo que se está midiendo en el mes de marzo, que podríamos tener algún tipo de repunte. Vamos a ver si efectivamente esto es así o no. Pero más o menos estamos en la zona entre el 3,5 y el 4%. Sigue siendo elevado, sigue siendo una materia pendiente. Y ni hablar cuando hacia adelante, bueno, vamos a ver cómo se van cerrando las paritarias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Claudia, ambos. también. Muchísimas gracias. Información de último momento.